Mi nombre es Stephanie Robiceli Carrasco Merquín, somos del grupo 311A de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. A continuación realizaremos la sexta práctica de la materia de Ingeniería Eléctrica impartida por el ingeniero Hugo Suárez Sonor. Mi nombre es Ariok Darío López Martínez. Mi nombre es Selene López Ortiz. Sabemos que una forma de determinar el valor de una variable específica, ya sea una tensión o una corriente, es aplicando análisis nodal o de mallas. Sin embargo, hay otras formas de determinar la contribución de cada fuente independiente a la variable y después sumarlas, método al que se le conoce como superposición, basado en la propiedad de linealidad. El principio de superposición establece que la tensión o la corriente entre los extremos de un elemento en un circuito es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través de ese elemento, debido a que cada fuente independiente actúa sola. Este método ayuda a analizar un circuito lineal con más de una fuente independiente, mediante el cálculo de la contribución de cada fuente independiente por separado. Sin embargo, al aplicarlo, deben tenerse en cuenta dos aspectos. 1. Las fuentes independientes se consideran una a la vez mientras todas las demás fuentes independientes están apagadas, es decir, cada fuente de tensión se reemplaza por un cortocircuito y cada fuente de corriente por un circuito abierto. 2. Las fuentes independientes se dejan intactas, porque las controlan variables de circuitos. A continuación, trataremos de demostrar el principio de superposición en la presente práctica. A continuación vamos a medir los voltajes que se encuentran en cada resistencia. Para la resistencia 1 se encuentra un voltaje de 8.21 volts. Para la resistencia número 2 se encuentra un voltaje de 1.78 volts. Para la resistencia 3 se encuentra un voltaje de 8.21 volts. Y para la resistencia 4 se encuentra un voltaje de 0 volts. Listo. A continuación vamos a medir las corrientes para las resistencias. Entonces, para la primera resistencia desconecto el circuito. Está bien metido. Listo. Y procedo a medir. Nos da una corriente de 366.1 microamperes. Conectamos de nuevo y abrimos para la segunda resistencia. Listo. Procedo a medir. Y nos da un valor de 4.46 miliamperes. Reconectamos. Abrimos para la resistencia 3 y procedo a medir. Nos da un valor de 0.000.3 microamperes. Entonces pues vamos a conectar de nuevo.
y desconectamos la última resistencia, que es la resistencia 4. Procedemos a medir y nos da un valor de 4.816 miliamperes. A continuación, mediremos el voltaje que hay en cada una de las resistencias para una fuente de 0 y 10 volts. Tenemos un voltaje de 9.99 volts. Para esta resistencia tenemos un voltaje de 1.77 volts. Para esta resistencia tenemos un voltaje de 1.77 volts. Para esta 8.22 volts. A continuación mediremos las corrientes que hay en cada resistencia, teniendo una fuente de 0 volts y 10 volts. Procedemos a abrir el circuito para medir. Tenemos una corriente de 80.0 microamperes. Volvemos a conectar el circuito. Para la segunda resistencia desconectamos. Tenemos una corriente de 4.45 miliamperes. Conectamos y desconectamos para la tercera resistencia. Tenemos una corriente de 4.54 miliamperes. Conectamos de nuevo. Y desconectamos para medir la cuarta resistencia.
que nos da una corriente de 1.007 miliamperes. A continuación se medirá el voltaje de cada una de las resistencias cuando nuestras fuentes equivale a una en 10 y la otra en 0. Probaremos con la primera resistencia y nos marca un voltaje de 9.85 volts. En la segunda resistencia nos marca un voltaje de 0.14 volts. En la tercera resistencia nos marca un voltaje de 0.14 volts. Y en la última resistencia nos marca un voltaje de 10 volts. A continuación se medirá la corriente en cada una de las resistencias para una fuente de 10 y una de 0. Vamos a probar con la primera resistencia. Abrimos el circuito y medimos. Tenemos una corriente de 446.2 microamperes. Cerramos el circuito y abrimos este lado donde está la resistencia 2. Observamos que tenemos una corriente de 357 microamperes. Cerramos el circuito y medimos para la tercera corriente. Obtenemos una corriente de 79.4 microamperes. Cerramos nuestro circuito y abrimos la cuarta resistencia. Observamos que tenemos una corriente de 1.008 miliamperes. A continuación mediremos los voltajes para las resistencias de 22 kΩ, 390 ohms, 1.8 kΩ y 10 kΩ. Para esto cuentan con dos fuentes. La primera fuente es de 10 volts y la segunda fuente es también de 10 volts. Entonces, el voltaje para la primera resistencia, que es de 22 kΩ, cuenta con un voltaje de 8.1 volts. La segunda resistencia, que es de 390 ohms, cuenta con un voltaje de 1.9 volts. La tercera resistencia, que es de 1.8 kΩ, cuenta con un voltaje de 8.1 volts. Y la última resistencia, que es una resistencia de 10 kΩ, cuenta con un voltaje de 0 volts. Ahora pasamos a medir las corrientes para las mismas resistencias y las mismas fuentes. Entonces, la corriente para la resistencia de 22 kΩ es una corriente de 368.23 microamperes.
para la resistencia de 390 ohms cuenta con una corriente de 4.83 miliamperes. La resistencia de 1.8 kilo ohms cuenta con una corriente de 4.5 miliamperes. Y la resistencia de 10 kilo ohms cuenta con una corriente de 0 amperes. Del circuito anterior apagamos una fuente que teníamos de 10 volts y la dejamos como una fuente de 0 volts y tenemos una fuente de 10 volts. Procedemos a calcular voltaje y corriente. El voltaje para la resistencia de 22 kilo ohms es de 1.76 volts. El voltaje para la resistencia de 390 ohms es de 1.76 volts. El voltaje para la resistencia de 1.8 kilo ohms es de 8.24 volts. Y el voltaje para la resistencia de 10 kilo ohms es de 10 volts. Ahora procedemos a hacer lo mismo con las corrientes. La corriente para la resistencia de 22 kilo ohms es de 79.78 microamperes. La corriente para la resistencia de 390 ohms es de 4.5 miliamperes. La corriente para la resistencia de 1.8 kilo ohms es de 4.58 miliamperes. Y la corriente para la resistencia de 10 kilo ohms es de 1 miliamper. Ahora, del primer circuito apagamos la segunda fuente que era de 10 volts y la dejamos por una de 0 volts y procedemos a medir los voltajes. El voltaje en la resistencia de 22 kilo ohms es de 9.86 volts. El voltaje en la resistencia de 390 ohms es de 143.61 milivolts. El voltaje en la resistencia de 1.8 kilo ohms es de 143.61 milivolts. Y el voltaje en la resistencia de 10 kilo ohms es de 10 volts. Ahora procedemos a medir las corrientes para el mismo circuito. La corriente para la resistencia de 22 kilo ohms es de 448.02 microamperes. La corriente para la resistencia de 390 ohms es de 368.23 microamperes. La corriente para la resistencia de 1.8 kilo ohms es de 79.78 microamperes. Y la corriente para la resistencia de 10 kilo ohms es de 1 miliamper. A través de esta práctica pudimos comprobar el método de superposición, que como ya mencionamos, nos dice que la tensión o corriente entre los extremos de un elemento en el circuito es la suma algebraica de las tensiones o corrientes a través del elemento debido a cada fuente independiente que actúa sola, hecho que pudimos demostrar al simular el circuito, ya que la suma algebraica del valor del voltaje a través de la primera resistencia que nos alojaba la simulación, al igualar la primera fuente a cero, es decir, el voltaje debido a la segunda fuente independiente que sí estaba funcionando, más el voltaje alojado al simular el circuito con la segunda fuente igualada a cero y la primera funcionando, era igual al voltaje alojado cuando simulamos el circuito con las dos fuentes funcionando. Lo mismo para la segunda, tercera y cuarta resistencia, y análogamente con la corriente. Aunado a esto, y de una manera más creíble, los resultados de los voltajes y corrientes de cada resistencia en el circuito armado físicamente, tomados con un voltímetro, así como su análisis, nos hacen concluir la veracidad del método de superposición,
ya que los resultados alojados a través del experimento físico son iguales o muy cercanos a los valores alojados por la simulación. Podemos concluir con todo esto que la realización de la práctica fue un éxito al haber logrado los objetivos fijados al principio de la práctica.